Hola amigos, vamos a hacer en esta entrega un electroimán, pero no va a ser el típico montaje de una púa y un arrollamiento de cobre, que sí, que eso funciona y es un electroimán. No, yo me refiero a algo en plan componente electrónico ya terminado, algo como esto. Sí, algo como esto. Este electroimán lo he hecho yo justo antes de hacer este vídeo. Ahora voy a hacer un segundo ejemplar en el que espero mejorar algunas cosas respecto de este. Aquí vemos lo básico de un electroimán, su bobina y el núcleo. Pero este electroimán, más que atraer cosas, lo que va a hacer es atraer a su propio núcleo. Esto entrará así para adentro cuando le pongamos corriente a esta bobina. Entra. Este movimiento puede hacer, por ejemplo, un trabajo útil de activar o desactivar un contacto. Podemos usar esto entero como cerradura electrónica o podemos mover cualquier articulación o cualquier mecanismo. Esto es bastante versátil. Pero además de esa bobina y este núcleo, tenemos un cuerpo dándole pues forma al electroimán. Tenemos un sistema de recuperación. Cuando yo activo el electroimán y luego quito la corriente, esto vuelve, pero no vuelve por las buenas, vuelve porque yo le he puesto aquí un resorte con esa arandela, todo muy al milímetro. También tenemos una bancada para sujetar todo, ya que a menudo la sujeción es un problema. Bueno, 1, 2, 3 y 4 tornillos y esto queda muy bien fijado. Y este no lo lleva, pero en el que vamos a hacer sí, vamos a poner un trocito de circuito impreso, ya que hay que soldar 6 cosas. De momento, los 2 cables de la bobina. Aquí asoma uno, 2 cables. Después, los 2 cables de la corriente para la bobina y también un diodo volante. Ya sabéis que un electroimán puede mandar una corriente de retorno y rompernos la fuente con la que lo alimentamos. Con ese diodo lo solucionamos. Bueno, 3 cositas. Primero es que esto, aparte de montárnoslo nosotros, se vende. Esto se vende en internet a 4, 5, 6, 7 euros. No es muy caro, pero bueno, si no lo hacemos nosotros, este componente ya no tendrá secretos. Segundo, es que vamos a tener que poner a prueba nuestra precisión, ya que muchas piezas de aquí tendrán que ser con una precisión mejor que 1 milímetro. Ahora veremos trucos. Y también deciros que seguramente este electroimán, o uno que compremos, lo vamos a usar en un próximo proyecto. Vamos a ver ahora los materiales. Como materiales para la bobina vamos a necesitar un bolígrafo, o mejor dicho, un trozo, más o menos así vamos a cortar. He elegido este modelo porque yo creo que es súper famoso, estará en los 5 continentes, y si no, pues bueno, uno parecido, diámetro externo 8 milímetros, diámetro interno 6 milímetros. Y vamos a necesitar también un par de arandelas que vamos a poner así, que entren más o menos justas, para formar como una especie de carrete, muy importante, dejando así un extremo libre de unos 3 milímetros y en el otro extremo igual. Y aquí en esta especie de carrete iremos bobinando. Necesitaremos también hilo de cobre esmaltado, importante el diámetro, 0,25 milímetros. En este lo usé de 0,35, algo más grueso, y no pude dar apenas más de 200 vueltas y no tiene mucha fuerza apenas, no tiene fuerza. Vamos a dar en este caso 1000 vueltas, que nadie se asuste porque yo he visto electroimanes de este tipo con hasta casi 3000 vueltas, en eso reside su poder, su fuerza. Así que hilo de 0,25, pero tampoco nos podemos pasar de fino. Si nos vamos por ejemplo a 0,10, sí, muy fino, pero ese hilo va a tener una resistencia óhmica tan elevada que tampoco va a tener fuerza ninguna. Yo estimo, porque esto lo he calculado por espiras, no por metros de cobre, pero aplicando un poco la fórmula de la longitud de la circunferencia, yo estimo unos 60 metros de cobre, pero no hay que asustarse, puesto que este hilo es tan fino que 60 metros son unos gramos, y hablamos de muy poco dinero. Y un segundo grupo de materiales, esta madera y este trocito de circuito impreso. La madera es tipo DM, no hace falta que sea tan grande, con la mitad vale, pero bueno, es el trozo que yo he encontrado. Grosor 3 milímetros. Vamos a dibujar aquí 6 piezas de madera que recortaremos para ahora hacer el electroimán. Las medidas de estas 6 piezas las tenéis en un enlace en la descripción de este vídeo y también en mi blog. Una vez recortadas esas piezas, vamos a formar el electroimán. Ya sabéis que a mí me gusta siempre enumerar cada madera para saber primero cuál es cuál y segundo su posición. Así tenemos aquí la 1, madera 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. También necesitaremos un trocito de circuito impreso para usar, como dijimos, como caja de conexiones aquí. Y las medidas de este trocito de PCB son 7 pads en horizontal y 5 en vertical.
Y un tercer y último grupo de materiales, que es el vástago, el núcleo, lo que va a moverse en el electroimán hacia afuera y hacia adentro, es un simple tornillo 50 milímetros de largo por 5 milímetros de diámetro. ¿Por qué un tornillo? ¿Por qué no una simple varilla? Porque su rosca nos va a ser de gran ayuda para, mediante estas dos tuercas, poner esta arandela a la altura correcta para conseguir esto. Aquí está la arandela y está a una altura correcta, de modo que se permite el funcionamiento con una carrera de unos 5 milímetros. También nos va a hacer falta un resorte. Es muy importante que no sea muy duro. Si es muy fuerte, el electroimán no va a tener fuerza para actuar. Probablemente tendremos que cortarlo para que quepa, para que tenga una presión correcta. Y como veis, asienta muy bien en la arandela. Bueno, vamos a comenzar por la bobina. Vamos a cortar el bolígrafo por el lado del tapón a 35 milímetros. Truco para obtener precisión: marcaremos a 2 milímetros o 1 más. Después veremos cómo lo arreglamos. De momento, cortamos. Bien, una vez cortada la pieza, como tiene 36,5, no la hemos cortado de más a posta, vamos a rebajarla a 35, bien sea con una lima manual, con una moladora, como voy a hacer yo, o el que tenga suerte con una lijadora de banda o una de plato, que es como esto, pero en lija en vez de con piedra. Bueno, pues nada, con esto pongo en marcha y vamos quitándole longitud y vamos midiendo con el calibre, asegurándonos de llegar a 35 milímetros. Conseguido. 35 milímetros. Ahora toca quitar las rebabas de aquí, quedan bastantes después de haber hecho el lijado con un cúter, así con cuidado, y después internamente hay una rebaba aquí en el borde interno que dificulta la marcha del tornillo, ya que con su rosca, pues quieras que no, roza y se atrancaba. Ahora ya veis, va muy suavemente, no tiene holgura apenas, pero tampoco se atranca. Bueno, ahora con estas marcas que ya he puesto de rotulador a 3 milímetros del extremo en ambos lados, vamos a fijar con pegamento. Recomiendo que sea bueno, un pegamento tipo epoxi, así, a esa distancia de 3 milímetros, cada una de las arandelas, y lo vamos a dejar secar bien. Esto ya no podemos tocarlo hasta que no seque. Ahora vamos a hacer aquí un taladro pequeño a 0,5 milímetros para pasar el hilo de cobre antes de empezar a bobinar, para que se quede ahí sujeto y empezar a bobinar. Es importante que el taladro lo hagáis ahí en la zona del tapón y no aquí afuera, porque en ese caso el hilo de cobre será machacado por el núcleo. Cuando el núcleo entre, cuando funcione, lo machacará. Así que en la zona del tapón, vamos allá. Pegado así, pegado a la arandela. Bien. Bueno, ya he comenzado a bobinar. Hemos pasado el hilo del carrete por ese agujero pequeño que hice y sacamos al menos 10 centímetros que servirán como borne de conexión. Empiezo a bobinar, procurando que estén las espiras juntas. Ya llevo unas 80 y he parado para descansar un momento. Con estos alicates evito que se mueva, que no se pierda la tensión del hilo. Por cierto, el carrete, no hay que asustarse, esto es 1 kilo de cobre, que son casi 2 kilómetros de hilo, no hace falta tanto hilo. Bueno, una vez que hemos hecho unas cuantas espiras, unas 80 o 100, yo recomiendo poner así una gota de cola. Ahora la podemos repartir con esto, con el fin de que las espiras no se deshilachen. Y ahora, conforme siga yo bobinando, el hilo de cobre va a hacer que esta cola se reparta muy bien. Pues nada, seguimos bobinando. Cuando llegamos a un extremo, empezamos a bobinar hacia el otro extremo. Tendremos que hacer varias capas. La bobina pues ya está terminada. He dado la última espira que he podido dar. No han sido 1000, pero sí unas 700. Es bastante más que en la otra bobina. Vale, no se nota porque la cola blanca es transparente, pero he puesto ahí unos buenos cordones para evitar que se deshilache la bobina. Bueno, ahora cortamos dando un buen margen generoso para
a traer un terminal y poder conectarla más tarde, así por ejemplo. Y ahí tenemos los dos cables. Ahora vamos a probar que la bobina tenga fuerza bastante. Traigo desde la fuente 12 voltios y he puesto un diodo volante para evitar que el pulso de la bobina me rompa la fuente. Tal y como está puesto el diodo, la corriente no fluye, solamente lo hará cuando la bobina mande ese pulso. Ya he puesto los bornes de la bobina, unas pinzas, y cuando haga contacto aquí la bobina funcionará. Vamos a ponerle su núcleo a ver con qué velocidad retrae el tornillo este. Vamos a sacarlo unos 5 o 6 milímetros, que será la carrera, y vamos a ver cómo lo atrae de deprisa. Muy bien. Ahora vamos a poner un peso, por ejemplo esta lima, a ver si lo arrastra. Bueno, ya lo creo que lo arrastra. A ver. Otra vez. Muy bien. Esto lo vamos a dar por bueno. Continuamos. La madera de M de 3 milímetros de grosor ya tiene el trazado, las marcas de las 6 piezas para hacer el cuerpo del electroimán. Pues nada, vamos a cortar ya. Os recuerdo aquel truco de precisión. Haced las marcas un poco más grande la pieza de lo real, un milímetro o algo así, para que luego podáis rebajar por limado. Porque a no ser que tengáis un CNC o algo así, va a ser imposible una precisión mejor de 1 milímetro. Y hablando de CNC, voy a aplicar yo el mío. Es de los picapiedra. Una vez tenemos todas las maderas ya lijadas a la medida, es el momento de hacer taladros en aquellas en los que haya que hacerlo. Las maderas 1 y 2 tienen un taladro en el centro para alojar la bobina, la madera 3 para pasar el tornillo y la madera 6, la bancada, en cada esquina un taladro para poner tornillos y sujetar el electroimán. Vamos a hacer los taladros. Una vez que hemos hecho los taladros a todas las maderas, vamos a pegar este trocito de circuito impreso a la madera 1 por la parte de afuera. No importa que tapemos ese agujero, así, dejando libre estos dos, a ver, estos dos agujeritos de 1 milímetro, que será por donde pasemos los cables de la bobina hacia afuera. Así que nada, vamos a pegar este trozo de circuito impreso. Podemos usar cola blanca o pegamento epoxi. Si queremos más seguridad, pues epoxi. Vale, con eso vale. Centramos y lo dejamos secar. Una vez seco el pegamento que fija el PCB a esta madera, vamos a poner el diodo volante. Es el diodo que impide que el pulso que devuelve la bobina nos rompa la fuente de alimentación con la que lo hacemos funcionar. Un electroimán no tiene polaridad, a partir de ahora sí la tendrá, la del diodo. Debemos poner el negativo al ánodo del diodo y el positivo al cátodo. De esta manera está polarizado inversamente y el diodo no conduce, es como si no estuviese, pero protegerá a la fuente en caso de que este electroimán devuelva un pulso. Bueno, hemos soldado ya, como veis, hemos hecho una especie de cordón. Aquí conectaremos la bobina, que salen los cables de estos agujeros, saldrán, mejor dicho, y aquí conectaremos la alimentación. Ahora vamos a empezar ya a montar el cuerpo del electroimán. He pasado los cables de la bobina por esos dos pequeños agujeros de 1 milímetro, después soldaremos los cables a sus bornes. Ahora de momento voy a unir la bobina a las maderas 1 y 2, con esa parte que sobresale del bolígrafo, que la dejamos ahí a posta, de aproximadamente 3 milímetros, así. Pero voy a poner primero antes algún tipo de pegamento, y lo mismo haremos con la madera 2, aquí, en esa parte que sobresale. ¿Qué pegamento vamos a utilizar aquí? Pues yo utilicé en el primer electroimán cola blanca, que sorprendentemente a mí me dio una buena solidez. Lo he desmontado hace un momento y vi que era bastante fuerte y no he tenido que destrozarlo. Que tú quieres una solidez mayor, puedes utilizar epoxi, pero ya sabes que si lo quieres desmontar seguramente habrá que destrozarlo. Bueno, pues pongo un poco de cola blanca, he puesto aquí en un tapón, si se endurece, pues una gota de agua y la voy a poner aquí en la parte que sobresale. Ahí. Mejor que en la arandela. En la arandela aquí no,
porque si algún día quiero desmontarlo, igual queda demasiado fuerte y se rompe al intentar desmontarlo. Bueno, así está bien. Ahora aproximamos y presionamos. Vale. Hacemos lo mismo en el otro extremo. Y ponemos la madera número 2 con el número hacia afuera, siempre para identificar cada madera. Bueno, una vez que tenemos esto así, ahora apretamos contra el suelo y nos aseguramos de que quede cuadrado, que quede a escuadra. Ahora después vamos a soldar los terminales aquí a su sitio. Dejamos secar. Bueno, este es el momento de soldar los cables de la bobina aquí a estas soldaduras para que no se vayan a estropear por estar aquí manipulándolos. Bueno, ya sabéis que antes de soldar con un papel de lija, una lima o algo por el estilo, tenemos que hacer así y eliminar de la zona que vamos a soldar, eliminar el esmalte, si no, no vamos a poder. Ya lo he hecho antes. Pues nada, ponemos así el cable aquí sobre esa soldadura y aplicamos soldador. Eso es. Y ahora el otro. Y enseguida vamos a cortar el sobrante de cable. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a poner las maderas laterales, la 4 y la 5, así, a ras con la madera 1, eso es, y alineada con respecto al suelo. Más adelante pondremos la 3, que es la frontal, aquí, pero bueno, de momento vamos a poner estas dos. Así que cola blanca aquí en estos laterales. Y allí también. La 4 y la 5. Alineamos bien. Y está bien poner una goma. Y ya antes de pegar la madera 3 con el núcleo, el resorte, las dos tuercas, la arandela y ya terminarlo, vamos a pegar el electroimán a la bancada, a la madera número 6. Así que cola aquí, 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 aquí y a su sitio. Vale. He dibujado ahí unas rayas para centrar. Aquí se ve la raya un poco, por aquel lado también. Ponemos a ras aquí y a ras aquí y nada, lo dejamos secar. Y ya pues queda la última operación, poner la madera 3, el frontal y el núcleo. Veis que he puesto tuercas y arandela a una altura concreta. He puesto también dos marcas. Esta, a ras de las tuercas, que es la posición totalmente entrado. Y esta es la posición fuera, es decir, es la carrera, 5 milímetros. Vamos a verlo.
a tope y hacia afuera esta es la carrera útil, 5 milímetros, así que si ponemos la madera aquí, pero antes vamos a poner por supuesto el resorte que he tenido que cortar a una longitud correcta para que la presión sea adecuada, porque, a ver, ponemos la madera aquí más o menos, veis, este resorte a la longitud que yo lo he dejado permite la recuperación, pero sin demasiada fuerza. Hacia adentro no hay que hacer mucha fuerza porque si no el electroimán puede no tener energía suficiente para moverlo. Bueno, pues vamos a poner cola en los laterales de la madera 3 y lo pegamos. Bueno, esto estaba ya terminado, listo para probarlo, pero no me ha gustado nada cómo funciona hasta el punto de que no quiero ni poner esa toma de vídeo. He desmontado la madera 3, la frontal. Veis la ventaja de usar cola blanca. He podido desmontarlo sin destrozarlo. Por cierto, queda bastante sólido con cola blanca. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? El tornillo es muy cómodo de usar. Nos permitía lo de poner las tuercas a la altura correcta, pero la rosca, me lo imaginaba que iba a ocurrir, la rosca roza bastante e incluso llega un momento en que se traba. No funciona. ¿Solución? Pues en la zona en donde el tornillo se desliza por esta madera, que es una zona muy corta, ponemos un tubito, este es de latón. Tengo aquí en el taller varios trozos de tubo de distintos diámetros precisamente para estas cosas, pero bueno, podéis usar cualquier tipo de tubo a condición de que, por supuesto, sea lisa su pared para que esto no roce. Ahora muy suave. Que su diámetro interno coincida con el del tornillo más o menos, 5 milímetros, y a un largo de 13 milímetros, exactamente 13. El orificio, el taladro de la madera 3 también lo he tenido que agrandar, aunque esto es de 6,5, este tubo, diámetro externo, lo he hecho a 8 para no tener problemas. Pues nada, lo vuelvo a montar todo como estaba. Bueno, primero pongo la madera, a ver, la madera 3, bueno, da igual, da igual porque este tubo pasa por dentro de la madera 3, así, hasta el final, así. Ahora, tuerca a tope. El tubo ya lo he cortado a 13 milímetros de largo para no tener que modificar la posición de las tuercas. Va así, a tope. Arandela y otra vez la tuerca. Ven aquí. Y el resorte. Y lo vamos a volver a pegar otra vez. Pero vamos, así avanzo antes de pegarlo, que el funcionamiento ahora, dónde va a parar la suavidad, y no como antes que se atascaba. Bueno, voy a pegarlo. Bueno, qué diferencia. Ahora sí que va esto suave, sin atrancarse. Bueno, traigo desde mi fuente 12 voltios que vamos a conectar respetando la polaridad, ya sabéis, el negativo al ánodo del diodo y el positivo al cátodo. Y señor, ahí toda su carrera y además con fuerza. El consumo es de unos 400 miliamperios. La bobina se calienta un poco si lo tenemos mucho tiempo, por lo que esto no puede estar así continuamente. Es para accionarlo un momento. Unas palabras finales, un consejo sobre este componente. El primero que hice con hilo de 0,35 me permitió dar 200 espiras y no tenía apenas fuerza. Después hice este, delante de vosotros, bajando el diámetro del hilo de 0,35 a 0,25. Eso me permitió dar 700 espiras, algo más del triple, y ya veis que funciona bien. Pero si tuviera que hacer otro más de estos, bajaría el diámetro un poquito, de 0,25, que es este, a 0,20. Eso nos va a permitir dar quizás, pues no sé, 300 espiras más, a lo mejor 1000. Pero si tú lo estás haciendo muy ordenado y cabe 1200, adelante, no va a pasar nada. Con eso conseguirás más fuerza y además con menos consumo, ya que más espiras, más longitud y un hilo de menor sección, más resistencia. El consumo será menor, en vez de los 0,4 amperios que tengo yo aquí con este, quizás te baje a la mitad. Así que, aunque a lo largo del vídeo yo hablo de 0,25, os recomiendo que uséis 0,20. Respecto de los vídeos próximos, decir que el aire acondicionado casero al final creo que va para adelante, ya va siendo hora. Tengo aquí algunos materiales, por ejemplo, 10 células Peltier, aquí asoman algunas,
También tengo 2 radiadores de agua de moto que hacen falta y algún material que tendré que conseguir. No digo que sea el próximo vídeo, pero sí lo voy a hacer pronto porque aquí empieza ya a apretar el calor. El que sí que creo que va a ser el próximo vídeo es un espantapájaros casero basado en esos cañones que, a pesar de su nombre, no disparan nada. Lo que hacen es emitir ruido a intervalos programables, emiten estampidos. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con tecnología súper casera y en vez de con propano, con alcohol. Y además de una forma bastante segura, porque además esto es para usarlo en el exterior, no en casa. Vamos a ver materiales nuevos, componentes que nunca hemos visto, distintas técnicas y la opción de sustituir esos estampidos por pitos, incluyendo matasuegras. Es decir, yo creo que es un proyecto práctico, pero en cualquier caso, como funcione, nos vamos a reír. Bye bye.